Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Que su misericordia sea sobre tu vida, que te guarde de todo mal y de todo peligro. Que estés protegido bajo la sombra de sus alas y la presencia del Santo de Israel te acompañe en todo lo que emprendas en este tiempo. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7. Vamos a leer a partir del versículo 36. La palabra de Dios dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana. Bueno, el texto es mucho más amplio, pero preferí dividirlo en dos sesiones para hacer la exposición del devocional en esta mañana y en la siguiente. Y la primera parte nos presenta al fariseo. Los fariseos, y creo que ya lo he enseñado varias veces, pertenecían a la clase media de Israel. Eran gente financieramente, clase media alta, perdón. Eran gente financieramente poderosas. Tenían muchos negocios. Adicionalmente, se abrogaban el derecho de ser los cuidadores, no solamente de la ley, sino la fe de Israel. Ellos son los herederos de un grupo que nació en Babilonia, llamado los Hasidim. Esto quiere decir los fieles a la fe. Cuando el pueblo de Israel fue transportado a Babilonia, entonces, para preservar la fe, para que el pueblo no se contaminara con los dioses babilónicos, Daniel, Ezequiel, Sadrach, Mesach y Abednego y otros, entre ellos también reconocemos y recordamos a Mardoqueo. Todos los que vivieron la dispersión decidieron crear círculos de espacio donde se cultivara la religión de Israel y la fe del Dios de Abraham. Es decir, espacios religiosos, espacios culturales conforme a las tradiciones de Israel y espacios espirituales. Este grupo se llamó los Hasidim y ellos pretendían cultivar, cuidar, conservar, preservar la fe de Israel. De ellos se cree que nace este grupo llamado los fariseos años después. Y es sorprendente, ¿no? Porque la mayoría de los fariseos se oponían a Jesús. Pero en este caso hay uno que se sintió atraído por Jesús. Y no dice la palabra que invitó a Jesús para tentarle, para provocarle, para hacerlo caer en el error, por así decirlo. Lo invitó a su casa, lo invitó a comer. Esto incluye que también fueron convidados los discípulos de Jesús. Y sin duda, algunos amigos de este fariseo. Sí, Simón el fariseo. Y entonces vemos en escena a una mujer que entra sin ser invitada, que entra sin permiso. Óigalo bien, y me le voy a anticipar, porque ¿con qué derecho entra esta mujer a esta casa? ¿Quién la faculta, quién la avala para entrar a esta casa?
desde la interpretación personal, propia, insisto, mía, me da en pensar que ella solía entrar a esta casa a vista de los empleados, de los sirvientes, que era normal que los empleados, los sirvientes la vieran entrar a esta casa. Bueno, ahí le dejo eso en el tintero. Así que, mis amados, esta mujer, cuando se dio cuenta que Jesús estaba en esta casa, se dirige a esa casa. La Biblia la tipifica como una mujer pecadora. Algunos quieren señalarla como a María Magdalena, pero no hay evidencias de ello. De hecho, los autores bíblicos o este relato nos da la sensación y la sentencia directa de que se trata de otra mujer. Pero la llaman la mujer pecadora. Esta mujer era pecadora, pero ¿qué es pecado? Pecado es todo lo que nos separa de Dios. Y aquello que nos causa dependencia, apartándonos, separándonos de este gran Dios. Aquello que nos esclaviza, eso es pecado. Pecado es todo lo que nos esclaviza y nos aparta, nos separa de Dios. Y entonces, ¿qué es un pecador? ¿Qué es una pecadora? Es alguien dependiente. Es alguien que está esclavizado, que está encadenado, que está atado al mundo, a los afanes, a los apegos, a los deleites del mundo, que por ello ha entrado en enemistad con Dios, que por ello está separado, apartado de Dios, distante de Dios. Esta mujer, en el relato único de Lucas, dice que era una mujer pecadora. Y entonces Jesús estaba a la mesa. Y esta mujer trajo su perfume, óigalo bien, en su frasco, donde solía preservarlo, conservarlo. Lo trajo y empezó a llorar. Óigalo bien. A llorar, pero la traducción correcta no es simplemente unas cuantas lágrimas. A llorar torrencialmente. Esto no lo había escuchado. Llorar como si fuera un manantial torrentoso que saliera de sus aguas y de sus ojos, un manantial caudaloso que saliera de sus ojos. Óigalo bien. Y empezó a lavar los pies de Jesús. Empezó a lavar los pies polvorientos de Jesús. Y los secaba, dijo un autor, con la toalla que tenía en su cabeza, es decir, con sus cabellos. Y un autor, cuando hace referencia al beso, dice que ella empezó a besar los pies de Jesús cariñosamente. Óigalo bien, que empezó con sus labios, no pretender seducir a Jesús, sino a acariciarlo con sus labios, a besarlos una y otra vez, como expresión de amor. ¿Sabe? Yo quiero decirle algo importante de esta mañana. Y es que esta mujer me permite entender
¿Por qué aquellos que han sido rehabilitados de las drogas, aquellas que han sido rehabilitadas de la prostitución, del alcoholismo, se apasionan tanto por el evangelio de Jesús? Se vuelven como fanáticos y los miramos como fanáticos. Y es muy sencillo. Es que cuando se tiene un encuentro con Jesús, óigalo bien, cuando se percibe al Jesús Santo y me percibo a mí como el pecador, el solo hecho de que me permita acercarme a Él, el solo hecho de que me permita tocar su manto, percibir su olor, su fragancia, ese solo hecho marca mi vida, marca la vida de aquella persona que ha venido contaminada por tanto tiempo y empieza a purificarse al estar en la presencia de Jesús. Su vida, su persona, su sentido, su camino es totalmente transformado. Ella misma es mudada en una persona nueva. Óigalo bien. Qué tremendo esto. Porque esta mujer, lo más valioso que tenía, materialmente hablando, su perfume, que era su gran tesoro, lo derramó en los pies de Jesús. Esta mujer, lo más preciado que tenía, humanamente hablando, su cuerpo, lo humilló, lo arrastró y lo colocó debajo de los pies de Jesús, lo puso al servicio de Jesús. Qué maravillosa esta palabra en esta mañana. La Biblia dice, cuando vio esto el fariseo que había convidado a Jesús, dijo para sí: si es Jesús fuese profeta, conocería qué clase de mujer le toca, que es pecadora. ¿Cómo sabía él que esta era una mujer ramera, una prostituta? ¿Cómo lo sabía? ¿No era normal que este tipo de mujer entraran en la casa de un hombre prestante como este? Insisto, esa mujer solía entrar a esa casa como Pedro por su casa. Por eso pudo entrar sin impedimento. Y ahora Simón nos revela que él la conocía, que él sí sabía quién era. Óigalo bien. Qué fácil es poner en duda el ministerio de Jesús cuando tenemos los ojos vedados, cuando no queremos ver realmente la oferta gratuita que Jesús nos hace. Qué fácil es cuestionar la obra del reino, la obra del maestro, la obra del rey del reino, cuando no estamos en la misma perspectiva, cuando no entendemos cómo opera, cómo actúa, cómo trabaja el rey del reino. Tremendo esto. Termino diciendo esto. Sí, Jesús sabía quién era, pero Jesús no hace acepción de personas. Jesús no rechaza a nadie, y mucho menos te va a rechazar cuando entras, irrumpes, como lo hizo esta mujer, humillada, arrastrada,
dispuesta a servir, dispuesta a hacer lo necesario aunque no se lo pidieran. Es que hay una gran diferencia entre muchos hoy y esta mujer. La diferencia es que muchos esperan una orden. La diferencia es que muchos esperan que Jesús les hable. Jesús no le habló a esta mujer hasta donde he leído el texto y hasta donde esta mujer empezó a obrar, a actuar. Jesús no le ha hablado, pero ella empezó a obrar, ella empezó a actuar. Empezó a colocarse al servicio, se humilló y la Biblia dice, óigalo bien, que el que se humilla será enaltecido, que al corazón humillado, contrito y humillado, Dios no lo despreciará. ¿Con qué actitud vienes ante Jesús? ¿La actitud prepotente del fariseo o la actitud humilde de quien ha tenido una vida de pecado y desea que Jesús transforme su vida? Eso fue lo que pasó con esta mujer. Que sea nuestra actitud la que marque diferencia, la que provoque que Jesús transforme y restaure nuestras vidas. En el nombre glorioso de Jesús, Dios bendiga su santa y preciosa palabra.